Bueno, hay dos conceptos que son importantes cuando uno analiza la tendencia en el mercado o analiza la tendencia en un instrumento financiero, ¿no? En un futuro, digamos, petróleo puede moverse en dos tendencias, digamos. La primera tendencia es expansión, o sea, significa que el mercado está avanzando hacia arriba o hacia abajo. Y la segunda es compresión, que significa que el mercado está en pausa. El mercado tiene un respiro, digamos. Se expande, se comprime. Se expande, se comprime. Se expande y se comprime. Es como respirar, ¿no? Entonces, la idea para poder identificar qué tipo de estrategia vas a aplicar cuando haces una transacción o cuando entra en un movimiento es identificar si el mercado está en un momento de expansión o en un momento de compresión. ¿Ok? Así que hoy lo que vamos a mirar va a ser estos dos estados y cómo poder identificarlos. Entonces existen dos tipos de expansión y compresión a la vez. La compresión a largo plazo o la compresión a corto plazo. La compresión a corto plazo significa que en un momento pequeño el mercado se está moviendo horizontalmente, o sea, hay velas pequeñas moviéndose hacia los lados. La compresión a largo plazo significa que a partir de un movimiento inicial hacia el alza o hacia la baja, el mercado en un tiempo mayor se está moviendo dentro de ese movimiento inicial en el largo plazo. Veamos unos ejemplos. Aquí tenemos un gráfico, ¿no? Entonces, si tú te fijas en el movimiento, si miramos el gráfico desde la parte izquierda a la parte derecha, a medida que avanza el tiempo, vemos cómo el mercado se empieza a mover hacia abajo, después tiene un movimiento horizontal, después sigue moviéndose hacia abajo y después sigue moviéndose hacia arriba y horizontalmente. ¿Ok? Entonces miramos aquí y vemos que en tiempos cortos, ¿no es cierto? El mercado aquí está en compresión. Esta es una compresión en corto plazo. El mercado está moviéndose de hecho hacia arriba. Si tú te fijas en esta barra de acá, en este movimiento de acá, este es un movimiento ascendente, pero dentro de ese movimiento que es, digamos, pequeño, hay un momento en que el mercado se comprime, o sea, pausa en su entrada, pausa en su movimiento ascendente. ¿Ok? Nuevamente el mercado hace un movimiento descendente dentro de una compresión y vuelve a moverse hacia arriba. Y acá hay otro movimiento que puede ser interpretado como movimiento horizontal de compresión. Aquí hay un movimiento, una expansión de más largo plazo, ¿no es cierto? Que está representada por esta flecha, ¿no es cierto? Se mueve el mercado hacia abajo en un movimiento de expansión. Sale de la compresión menor de corto plazo y entra en una expansión ya del más largo plazo o más largo aliento hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto? Desde este momento acá, el mercado se está expandiendo, pero tiene internamente momentos de compresión. Aquí hay otro movimiento en compresión. El mercado está moviéndose horizontalmente. Esta es una compresión de largo plazo. Es bastante más larga, pero tiene internamente o dentro del movimiento inicial de compresión, que es desde esta cota inferior a esta cota superior, tú tienes movimientos horizontales del mercado dentro de estas cotas. ¿Ok? Entonces el mercado está en compresión de largo plazo acá, pero tiene momentos de expansión menores y movimientos de compresión menores. ¿Cierto? Estos tres. Y después el mercado pasa de esta expansión a esta nueva expansión. ¿Ok? Y después vuelve el mercado y vuelve a retomar un movimiento ascendente de expansión hacia este lado. Entonces uno trata de identificar si el mercado está en expansión o en compresión, tratando inicialmente, o lo que más resulta, es hacerse la pregunta, ¿estamos en movimiento de compresión o estamos en momento de expansión? Respondiendo a la primera pregunta, o sea, estamos en momento de comprensión, es mucho más fácil identificar en qué mercado estamos
que si preguntamos inicialmente estamos en expansión y luego estamos en compresión. Aquí otro gráfico nuevamente. Entonces la pregunta inicial siempre es, ¿estamos en compresión? Y la segunda pregunta es, bueno, si no estamos en compresión, tenemos que estar en expansión. Entonces, ¿estamos en compresión aquí? Sí. Podemos identificar momentos altos generales en estos puntos y momentos bajos similares en estos puntos. Entonces, el mercado en este momento está en compresión. Y si no estamos en compresión, significa que estamos en expansión. En este lado acá, uno se pregunta, ¿estamos en compresión? No, estamos en expansión entonces. En este momento de acá, o en esta área de acá, ¿estamos en compresión? Sí, no estamos en expansión. Pero rompe la compresión hacia este lado y entonces estamos en este momento en expansión. Y así, entonces, si miramos el final de este gráfico, la pregunta es, ¿en qué estamos? ¿En compresión o en expansión? Entonces la respuesta es, ok, tenemos valores similares acá y valores similares acá. Por lo tanto, estamos en compresión. Y para volver a estar en expansión, tenemos que salir de este momento de compresión hacia arriba o hacia abajo. Y volvemos a estar en momento de expansión. Entonces, en este momento estamos en compresión y en este momento estamos en expansión. Este gráfico muestra entonces el momento de compresión y momento de expansión del mercado. Si te fijas dentro de este cuadrado, hay un movimiento al alza donde definimos entonces un pivote significativo alto, que indica que el mercado ya se movió hacia un área límite que luego llamaremos resistencia. ¿Okay? Se movió a la resistencia porque tuvo un movimiento significativo y generó un rechazo en esta área hacia el lado contrario. Entonces llamamos a esta área pivote alto significativo. Y en el otro extremo tenemos un pivote bajo significativo. Muy probablemente el mercado se estaba moviendo haciendo bajos más bajos y altos más bajos también. Entonces el mercado se estaba moviendo en la dirección negativa y alcanzó el pivote bajo significativo. ¿Okay? Entonces, dentro de esta área, uno identifica estos valores y con eso uno puede identificar un momento de compresión del mercado. Efectivamente, vemos que aquí el mercado se mueve en esta área y sale de este cuadrado hacia un momento de expansión fuera de estos pivotes. En este caso, hubo un quiebre horizontal hacia arriba por sobre el pivote alto significativo. Entonces uno puede decir, ok, dentro de esta área, dentro de los límites del pivote bajo significativo y el pivote alto significativo, estamos en un movimiento de compresión. Y fuera de ello, llegamos a un momento de expansión. Ahora, el mercado nuevamente tiene que respirar, tiene que tomar aire nuevamente para poder seguir moviéndose en una dirección u otra. Entonces, nuevamente aquí identificamos un área de compresión de periodo más corto. ¿Okay? Y nuevamente el mercado trata de romper hacia un área de expansión y nuevamente se encuentra en un área de compresión. Nuevamente rompe a un área de expansión y nuevamente se encuentra con un área de compresión. Y así el mercado se traslada de compresión a expansión y nuevamente entra en compresión. Y si aumentamos esta sección de acá, vemos qué es lo que está pasando. Eso lo vemos en este cuadrado acá. Y en este momento estamos rompiendo a este nivel, en la línea roja, estamos rompiendo esa área de compresión.
Si te fijas, hay un momento en que el mercado trata de subir y falla. Y por eso es esta mecha en ese lado de abajo, esta mechita. ¿Ok? Eso significa que el mercado identifica que aquí hay un pivote significativo alto y encuentra una resistencia en este momento. Entonces el mercado tiene una pequeña duda si acaso va a continuar o no. Y aquí hay una batalla entre compradores y vendedores en la que es ganada finalmente por los compradores y el mercado sigue su rumbo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, una estrategia es que cuando uno entra en un área de resistencia, uno tiene que entrar para aprovechar el movimiento y el quiebre en un pivote alto significativo. Ahora, es probable y muy probable que el mercado falle y que ganen los vendedores y que el mercado se mueva hacia abajo. Por eso tú pones lo que se llama un stop loss, que es una orden preventiva que reduce tu pérdida si el mercado falla o si el rompimiento falla y en vez de que el mercado quiebre hacia la expansión hacia arriba, se devuelva y empiece a bajar. Porque si tú te quedas en esta orden, asumes pérdidas que son más significativas que si no tuvieras esta orden de parar la pérdida o stop loss. Entonces, veamos este gráfico de petróleo, que es de mayo del 2024. Estos son 3 días de movimiento. Cada barra representa 5 minutos. Y nuevamente, la idea es tratar de identificar momentos de compresión inicialmente y luego de expansión. Entonces, si vamos de izquierda a derecha, vemos que aquí, en esta área de acá, estamos claramente en un movimiento de compresión, ¿cierto? Nos vamos a identificar los movimientos de compresión inicialmente y para ello vamos a usar esta pequeña herramienta que tengo aquí para dibujar. Y voy a identificar esta área. Lo voy a hacer al revés. Voy a identificar esta área como compresión y la parte de arriba como resistencia, ¿no? Entonces tenemos acá un soporte y acá tenemos una resistencia en esta área de acá. Entonces vemos como el mercado está en compresión hasta cuando rompe hacia arriba. Nuevamente el mercado se expande, entra en un momento de compresión nuevamente y rompe hacia abajo en un movimiento de expansión. Podemos identificar que aquí hay un momento de compresión que es aún más grande. Entonces lo vamos a volver a dibujar. Desde este punto de acá, identificamos acá un valor, otro valor y otro valor de soporte, que puede que haya venido desde el día anterior, pero para el caso. Y vamos a ver que aquí hay una compresión que es más larga. Y dentro de eso hay un momento de expansión en este momento. Dentro de los niveles de soporte y resistencia que definen la compresión. Aquí hay un pivote significativo alto, que significa que hay un área de interés del mercado donde los vendedores ganan y el mercado empieza a moverse hacia abajo. Y aquí hay un pivote significativo bajo en contraposición al movimiento anterior. Entonces acá tenemos un área de compresión posterior que se define por estos dos valores. Pivote significativo alto, pivote significativo bajo. Dentro de esta área podríamos interpretar que el mercado está en compresión. Se expandió, ya se había expandido hacia abajo, generando estos dos puntos, pero luego de eso podemos decir que estamos en compresión. ¿Hasta cuándo? Hasta que quiebra hacia arriba y trata de seguir desde este punto, seguir una expansión. Pero nuevamente se forma una compresión desde este punto, tomando estos valores
alrededor de ese punto. No todas las expansiones son exitosas, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hay un movimiento de debate entre compradores y vendedores, donde el precio sube, baja, y baja, finalmente se expande y nuevamente entra en un momento de compresión. Sube, baja y vuelve al área de interés del pivot alto y rebota y se va hacia arriba. Y en este momento el mercado vuelve dentro de este pivote. Y si te fijas, hay un área de interés alto donde nuevamente el mercado vuelve a tratar de subir y vuelve a tratar de romper, pero falla y vuelve hacia abajo. En general, lo que está pasando en este momento es que el mercado está en un momento de más largo plazo, de 3 días, en un momento de compresión en toda esta área, donde hay una batalla fuerte entre los compradores y los vendedores en el mercado de petróleo. Pero en general, si miras el gráfico en un periodo más largo, te das cuenta que el mercado está en un movimiento de compresión, donde hay momentos en que el mercado da la impresión de que se está expandiendo, pero nuevamente vuelve a la compresión.